Existen muchas fotos y videos de principios del siglo XX cuando se construían los rascacielos en Estados Unidos. Además, ya nos hemos encontrado con el extraño hecho de que los edificios enormes y más resistentes de la era antediluviana eran demolidos y se construían otros nuevos, más altos. Con esto intentaban superar el siglo XIX, pero en realidad también los siglos XVIII, XVII y anteriores. Además, queda claro que las tecnologías de construcción a finales del siglo XIX estaban en estado embrionario, y eso es lo que ahora trataremos de demostrar. Noticia de Alexia Gribkov. Una fotografía impresionante de 1932, almuerzo en la cima de un rascacielos de Nueva York, construcción, trabajadores almorzando sobre una viga. Esta es la famosa foto de los trabajadores que supuestamente construyen los primeros rascacielos en Nueva York. ¿Por qué esta foto es falsa? El montaje es antiguo y no tiene calidad digital. Si observas los pies de los trabajadores, notarás que están sentados en una viga al nivel del suelo, con los pies apoyados tranquilamente en el suelo invisible, no colgando. Alrededor de sus siluetas, en la parte superior hay halos blancos. Esto está blanqueado para ocultar la superposición con el paisaje. Es una especie de análogo al Photoshop del siglo XIX. Además, ¿dónde están sus pertenencias, loncheras, bolsas? Después de todo, algunos ya comieron y otros todavía están comiendo. Si observas detenidamente esta fotografía, puedes encontrar una gran cantidad de artefactos, y para eso no necesitas ser un especialista. Esta fotografía se presentó como un truco publicitario montado para el Rockefeller Center. Como testificó Corbis Ken Johnson de The Independent, parece bastante claro que eran verdaderos trabajadores. La imagen imborrable se publicó por primera vez el 2 de octubre de 1932 en el New York Herald Tribune. Esta foto nunca se le atribuyó a ninguna persona en particular. Corbis contrató a un detective privado para intentar descubrir la identidad de estas 11 personas en la fotografía, pero sin éxito. Es decir, en el caso de esta fotografía, tenemos un típico engaño, del cual principalmente se componen las historias. Cada pueblo tiende a cierto tipo de mistificaciones y autoengaños colectivos, tanto así que, al ver estos ejemplos, un observador externo puede medir el grado de infantilismo. Me he encontrado repetidamente con informes en los medios de comunicación de que ciertos centros encargan investigaciones especiales sobre el grado de esta infantilización. Previo a otro experimento social sobre la supuesta estupidez de los rusos, se crean deliberadamente leyendas. Considero que desde hace siglos existe una industria dedicada a atontar a la población. Todo comienza con la imposición de la fe en cosas que no se pueden verificar y al final se lleva a un estado de aceptación incondicional de lo que se quiere implantar en la conciencia de la persona. Hay innumerables programas de este tipo y el pueblo estadounidense no es la excepción. Cada vez que veo las peleas escenificadas estadounidenses, me sorprende cómo los fanáticos pueden emocionarse tan sinceramente viendo esos bailes. Es evidente que esas peleas están coreografiadas. Un solo movimiento incorrecto puede causar una lesión, dejar al actor lisiado o incluso matarlo. Cualquiera que haya estado alguna vez en una pelea o haya practicado artes marciales, sabe cómo un golpe accidental puede noquear a una persona y causarle una lesión. Aquí, hombres de 130 kilos saltan unos sobre otros como conejos mecánicos y aún así no se rompen los huesos. Claro, cualquiera pensaría que estas peleas son solo trucos, engaños y que ese espectáculo no atrae a los rusos. La gente no es tan sugestionable como para siquiera creer, aunque sea un poco, en ese tipo de montaje. Y los estadounidenses no tienen problemas con eso, por eso no van a dudar de una historia tan evidentemente inventada. Tras el estreno de la película sobre el remachado del siglo XIX, hubo muchas discusiones. En Rusia, muchos expertos en remaches acusaron al autor de no entender de tecnología. En internet se encontraron imágenes de cómo los trabajadores estadounidenses sabían trabajar fácilmente con remaches. Aquí calientan el remache, y un hábil trabajador lanza el remache al rojo vivo a otro trabajador hábil, quien, subido sin protección a cualquier altura, lo inserta rápidamente donde se necesita y lo remacha. Y aquí ya nos encontramos con la confianza local. O sea, quienes enviaron este video creen que un remachador puede subir a 10 o 50 metros y que el remache número 10.000 siempre le llegará, lo atrapará y lo pondrá donde debe. Al mismo tiempo, el creyente ni siquiera considera cómo subir el aparato de remachado a cualquier altura. ¿Cuál es la longitud y peso máximos permitidos de las mangueras de aire comprimido?
y en un solo puente hay decenas o incluso cientos de miles de remaches. Y así, día tras día, año tras año, personas más audaces que cualquier acróbata de circo, sin ningún equipo de seguridad, en sacos y gorros, construían los rascacielos de América. Sería muy interesante entender cómo se perforaban los agujeros para los remaches y cómo siempre coincidían, sin importar la expansión, estiramiento o contracción del metal. El clima es diferente cada vez. ¿Dónde están esos sistemas de perforación de precisión de aquellos años? Por supuesto, se construyeron rascacielos y la gente participó en eso, se utilizó el remachado. El punto es que las principales tecnologías de construcción de los primeros rascacielos y grandes objetos metálicos hasta el siglo XX no se mostraron y las herramientas están ocultas. Y solo hasta los años 30 del siglo XX fueron reemplazadas por tecnologías legalizadas, y el proceso de construcción en los años 30 ya está bien documentado. Aquí vemos grúas, soldadura, los constructores empiezan a usar cascos y se pueden ver elementos de seguridad. Pero a principios del siglo XX todas esas grabaciones se parecen mucho a puestas en escena acrobáticas con el objetivo de ocultar algo, presentando un logro sin precedentes como si fuera el trabajo acrobático y abnegado de héroes patriotas. A todos nos gusta ver videos graciosos donde personas y animales resbalan y se caen. En caricaturas y películas. No nos resulta extraño que las personas sean muy ágiles y hagan volteretas increíbles. Eso es imposible en la realidad. Siempre hay factores que no se pueden prever: la humedad en la palma de la mano, lubricante en la viga, la fragilidad del material, una reacción lenta debido al estado fisiológico de la persona, un cálculo incorrecto, una influencia externa. Y entonces las personas y los animales caen como bolos. Con ese enfoque, diario tendrían que levantar a varios trabajadores del asfalto alrededor de los rascacielos, pero se nos pide que creamos que eran infinitamente hábiles y que ninguno de estos maravillosos constructores del futuro imperio resultó herido. Es claro que estos supuestos trabajadores son acróbatas de circo contratados para filmaciones escenificadas y así legalizar la construcción de los rascacielos de finales del siglo XIX y principios del XX, ya que en ese momento no había ni suficiente producción de metal, ni ingeniería mecánica desarrollada, ni tecnologías de construcción, y lo que había que ocultar era precisamente que todo esto se hacía sobre la base de producción que quedó de la civilización anterior. De ahí todo este lío con las falsificaciones. A inicios del siglo XX, Estados Unidos buscaba consolidarse como Estado independiente, afirmando haber construido desde cero todas las ciudades de América del Norte. Se organizaron varios eventos sobre los que los investigadores alternativos ya han publicado materiales. Entonces, ¿cuál era el objetivo de crear fotos y videos escenificados sobre la construcción de rascacielos? Queda claro que quienes crearon la nueva realidad dudaban de que en el futuro se creyera que los rascacielos de esa época fueron hechos por trabajadores comunes, cuyos antepasados recién llegaban de Europa con pocas pertenencias en carretas tiradas por caballos. Y entonces era necesario eliminar esa brecha entre la ausencia de industria, tecnología y manufactura en ese momento, y la existencia de una gran cantidad de rascacielos ya construidos. La construcción masiva de estructuras megalíticas buscaba legalizar la escala de edificación antediluviana. No hacía falta destruir todo, solo desviar la atención a las construcciones que superaban a los edificios de la era pasada. No pienses que esto solo ocurría en Estados Unidos, la legalización se llevaba a cabo en todo el mundo. Los edificios de la era antediluviana se atribuían a los artesanos locales, que por lo general no tenían nada que ver con la construcción, y supuestamente ellos mismos inventaban la arquitectura.
Observamos copias idénticas de edificios, templos y elementos arquitectónicos en varios continentes. La tecnología es algo complejo, es todo un conjunto de tareas y soluciones que se desarrollan durante décadas e incluso siglos. En esa nueva civilización aún no existían, y para recuperar las tecnologías de las fuentes que quedaban se necesitaba bastante tiempo y recursos. ¿En qué podía estar esa dificultad? Parece que solo lees y creas. Primero, para simplemente actuar, se requería una industria metalúrgica establecida, agricultura química que la alimentara y otros factores relacionados. Y ahora sabemos que la escasez de personas en la Tierra existió hasta la segunda mitad del siglo XX. Y luego, ¿en qué idioma estaban realmente descritas las tecnologías antediluvianas? Quizás en ruso. Y como sabemos, el sistema de medidas inglés no es métrico, y todas esas traducciones y sistematización requerían tiempo. En general, ¿qué sabemos sobre los soportes usados por la civilización antediluviana? Se pensaría que era en libros, pero eso es solo un estereotipo. Ahora estamos descubriendo evidencia de tecnologías informáticas y otras tecnologías del periodo antediluviano. Otro argumento, la seguridad industrial en cada sector es una tecnología compleja, creada por generaciones y pagada con miles de vidas. En estas grabaciones vemos que a inicios del siglo XX casi nadie la conocía. Esto también confirma la ausencia de otras tecnologías en ese momento. Por eso se optó por convencer a las futuras generaciones de que sus antepasados eran hábiles, valientes y no temían a la muerte ni a las alturas. Construían rascacielos fácilmente, saltando de viga en viga como monos. Dormían, comían y caminaban sobre ellas con la misma libertad que en el suelo. Un caballero templario de inicios del siglo XX. Cualquier fan de la Guerra de las Galaxias diría que esto es un droide. Esto no es protección química, ni cubre el cuello o el aparato respiratorio, probablemente sea para radiación. A inicios del siglo XX, los historiadores no entendían el origen de la radiación, ni aunque los estimularas con una pistola eléctrica. Dado que ya conocemos las versiones obvias de los bombardeos nucleares de ciudades en ese momento, estos medios de protección simplemente tendrían que existir. Yuri Timovsky mostró en su video que San Francisco fue destruido en 1906 por explosiones de gran potencia, no por un terremoto o incendio. El evento fue planeado y las grabaciones fueron dirigidas, y tales sustituciones se realizaron en todo el mundo. La muerte masiva por contaminación radiactiva se ocultó por todos los medios posibles. Por la supuesta gripe española murieron más personas que en la Primera Guerra Mundial. En esos años los periódicos no registran información sobre esa gripe. Ese acontecimiento fue inventado y añadido después en la historia. Aquí, por ejemplo, hay información de Wikipedia sobre la Segunda Batalla de Ypres. En las fotos y videos vemos una ciudad destruida por una serie de explosiones potentes, nucleares o de una potencia comparable. Pero en el texto no se menciona nada de esto, y todo el énfasis está en que los alemanes usaron cloro en un volumen de 180 toneladas, y cuando vemos la destrucción de la ciudad, de alguna manera debemos pensar que esa destrucción fue causada por ese cloro. O envenenados, la gente enloqueció y destruyó la ciudad así. O sea, 180 toneladas de cloro es tan escandaloso que preguntar por destrucción nuclear resulta inapropiado. Pero se pone aún más interesante. Wikipedia dice que la nube de cloro cambió de dirección y se movió de regreso hacia los alemanes. Y adivinen qué salvó a los alemanes. Atención, que se pusieron mascarillas de gasa. ¿Qué cosa? Quienes conocen sobre sustancias tóxicas y equipos de protección deberían morirse de risa, pero por alguna razón no ocurre. Ningún ombligo salió lastimado. Incluso si Wikipedia dijera que las tropas alemanas, tras comer mini chícharos, lanzaron un ataque de gas contra los ingleses y destruyeron la ciudad con un pedo sincronizado, probablemente habría personas que tratarían de oponerse a una mentira tan descarada, y tú te indignarías o te resignarías incluso ante eso. Suelen generar muchas dudas los relatos históricos sobre alemanes luchando contra ingleses o Inglaterra contra Estados Unidos.
No tengo ninguna duda de que los anglosajones y los alemanes son todos una gran familia emparentada y que nunca se les ocurriría pelear en serio unos contra otros. Siempre las acciones militares las realizó Occidente Unido, con apoyo externo contra Rus, y décadas después se presentaban como guerras internas, explicando millones de muertes como epidemias. Aquí hay otro ejemplo del adoctrinamiento generalizado de la población, que permite a los falsificadores realizar las manipulaciones más primitivas, y no gastar tiempo ni recursos en hacerlo de manera siquiera un poco ingeniosa, solo por decencia. Yo lo llamaría la guerra de clones. La técnica para crear cualquier batalla en las pinturas es así. Se toma a una persona y el artista la dibuja en diferentes posturas. Muchas veces ni siquiera se molesta en cambiarle algo. O, como creo, probablemente fotografiaban a la persona en distintas posturas y luego la copiaban en la pintura. Normalmente, estas pinturas se hacen pasar por antiguas, aunque es poco probable. Además, vemos el uso universal de esta tecnología para todas las épocas y diferentes continentes. Esto indica que la producción de pinturas históricas mundiales se realizó al mismo tiempo y en un solo lugar, al igual que las grabaciones históricas en video del siglo XIX. En esta pintura aparecen clones de soldados dibujados y fotos actuales de personas negras en bailes. Un collage tan burdo solo ocurre con adoctrinamiento total. De otro modo, ¿cómo la gente lo toleraría? Y aquí el artista se esmeró y le pintó bigotes a los clones, a uno incluso le dibujó una barba. Y en algunas pinturas vemos que para los clones pueden usar hasta 2 personajes. Y este personaje tiene una mandíbula grande. Yo lo llamaría el ataque de los clones de mandíbula grande. Aquí está la famosa pintura de Pedro I donde él mismo es un clon de los otros soldados. Aquí ocurre lo mismo. Aquí una persona constituye todo el ejército. Es su propio ejército. La misma persona. Se forma una imagen interesante. Imaginen cómo una persona se convierte en todos los personajes de una futura pintura famosa. Alguien tuvo la suerte de volverse famoso siendo desconocido. ¿Y a ustedes les gustaría aparecer en una pintura histórica así? Aquí van los bigotones al ataque. El desembarco de clones en la orilla enemiga. Estas imágenes son conocidas y no buscaré nombres. Estos clones se parecen algo a Alexei Kungurov. Se nota de inmediato que todos tienen un rango no menor a mayor. Hay que reconocerlo, Alexei ya ha pasado a la historia incluso sin esto. Y aquí está la famosa pintura de Napoleón cerca de Borodino. ¡Qué porquería! Incluso ese vino a Rusia con un ejército de clones. Pero ni se les ocurra dudar, los rusos tenían con qué enfrentarse al agresor. Ellos tenían su propio ejército de clones. El pelotón de Usache y Opa, al último le dibujaron una barba. La calidad de las imágenes que vemos aquí va desde lo francamente mediocre hasta lo aceptable. Estoy seguro de que este trabajo se transmite de generación en generación, asegurándole a alguien una vida sin preocupaciones. Así es como debe verse un verdadero ejército. Nada de cuerpos, complexiones o alturas iguales, a menos que sea el ejército de China, seleccionado entre 1.500 millones de habitantes. En esos tiempos había poca gente en la Tierra, no había de dónde escoger. En nuestra historia ocurre algo así de absurdo. Oficialmente, desde finales del siglo XIX, la fotografía y el cine estaban ampliamente difundidos, pero todos los eventos clave están representados precisamente en pinturas, o como ahora descubrimos, fueron tomadas de manera escenificada. Esto inevitablemente nos lleva al hecho de que la historia fue creada retroactivamente, décadas después de los eventos ocurridos, y la historia que conocemos nunca existió.